Ya llevo años siendo profesora. Es como una regla no escrita. Todos los años siempre hay algún chico que es medio raro. El nivel y la variedad de lo raro cambian, desde algo inofensivo hasta de plano peligroso. Mi primer año como profesora, un estudiante trajo una hielera Stanley llena de gasolina, se la llevó al baño de los chicos, se la echó en los inodoros y los prendió fuego. Su razonamiento: que los baños siempre apestaban, y que si desaparecían los inodoros, entonces tendrían que remodelar todo. Y no estaba equivocado en ninguna de las dos cosas. Eso sí, lo expulsaron y evitó la cárcel gracias, supongo, a un abogado carísimo. Después de eso, prohibimos el agua que no viniera en botellas transparentes. Mi segundo año fue una chica que tenía una obsesión medio rara por romper los lockers y dejarles piedras adentro. El tercer año tuvimos a un chico que se acercaba por detrás a la gente y les gritaba en los oídos cuando no lo esperaban. A él le dieron muchos golpes antes de que sus papás encontraran un terapeuta bueno. Y luego, en mi cuarto año, tuve un alumno nuevo, Simon Lynch. Todos los de primer ingreso coincidían en que era raro. Pero hasta ahora, es bastante inofensivo. Además, saca de las mejores calificaciones de la escuela. Es servicial, amable y hasta tiene un grupito pequeño de amigos con los que anda. En clase, es un ángel. Lo raro viene de que no deja de hablar de The God in the Corner. Lo mencionó de pasada hasta conmigo. Habla de ese Dios con una naturalidad que casi podrías descartarlo, como si fuera algo que vio en una película o leyó en un libro. Yo no creo que nadie le hubiera puesto mucha atención cuando empezó a hablar de eso. Pero el caso es que no dejó de hablar del tema. Cuando había exámenes, les recordaba al resto de alumnos que si le hacían una ofrenda a The God in the Corner, iban a pasar con notas altísimas. Y según parece, la potencia de ese Dios no se quedaba en sacar buenas calificaciones. También ayudaba a aprobar el examen de manejo, a librarte del acné, a bajar de peso y hasta a que a sus perros se les pasaran las crisis. Nada era demasiado grande ni demasiado pequeño para The God in the Corner. Se estaba volviendo desesperante, y tuve que intervenir para recordarle que el salón de clases no era un lugar para hablar de religión. Está bien, señora Kim. No es religión. Más bien una fuerza cósmica. No creo que realmente puedas orarle a The God in the Corner, creo que nomás le das cosas, dijo con una sonrisa chiquita. Después de eso, el tema del Dios se quedó callado. No había exámenes próximos. Entonces un día entró Shannon Berber y les susurró a los otros estudiantes que The God in the Corner era real. Y todavía mejor, que sí funcionaba. Shannon siempre había tenido lentes bien gruesos. En realidad, era legalmente ciega, y le habían pronosticado que la vista iba a empeorar todavía más. Pero había escuchado a Simón, y como no tenía nada que perder, le hizo una ofrenda al dios. Y ni siquiera fue algo grande. Según parece, el dios se daba por satisfecho con lo que le dieras, mientras fuera sincero y significara algo para ti. No quería sangre, ni tu primer hijo, ni nada tan cliché. Shannon se la armó en forma de pastel. Un pastel de grosella y además un lienzo enmarcado con su propio arte. Era una acuarela que había hecho en clase y que le tenía un cariño especial. Puso esas cosas en la esquina, llamó al dios y le pidió su deseo, y las ofrendas se las llevaron, y esa noche le arreglaron la vista. Fue un milagro, si es que hay una palabra mejor. Nunca había visto a Shannon tan feliz. Tenía los ojos grandes y lindos, un verde avellana clarito que yo nunca había logrado ver bien. Después de eso, hablar de The God in the Corner se volvió más común. Uno de los peores estudiantes de mi clase, Maxwell Hardy, de repente empezó a sacar puros dieces. Otra chica, Emily Stigway, se ganó una beca completa para su escuela soñada. A algunos estudiantes les crecieron más las estaturas, se adelgazaron, mejoraron la piel. Hasta algunos desarrollaron habilidades atléticas, como si fuera de la noche a la mañana. Era rarísimo. Y seguro que todo era una coincidencia. Tenía que serlo. Y entonces a mi novio Kyle le chocaron el coche. Iba regresando a casa cuando otro conductor, que iba tan ocupado mandando mensajes que no manejaba bien, le abrió en cruz el auto en una intersección. Tuvo suerte de seguir vivo, pero estaba en coma. Y no había esperanza de que se despertara, ni siquiera de que viviera más allá de que terminara la semana. Esa noche llamé a Simón. No se supone que se llame a los alumnos, pero yo sabía dónde encontrar sus datos personales y le marqué a su celular. Me latía el corazón a 1000 mientras marcaba los números. «Hola», preguntó Simón desde el otro lado. «Simón».
Soy la señora Kim, tu maestra de la escuela, le dije, como tartamudeando. Ya sé tu voz, señora Kim. Creo que sé por qué estás llamando. Me enteré de lo de tu novio. ¿Quieres saber cómo hacer una ofrenda a The God in the Corner? Dijo, con toda seguridad. Sí, fue todo lo que dije. Es fácil, señora Kim. Solo necesitas una esquina en algún lugar de tu casa. O cualquier edificio te sirve. Tiene que estar oscuro. Tiene que haber una sombra, lo suficiente como para que ya no se vea la esquina. Y luego le das algo. Algo que sea personal para ti. Algo que tenga valor sentimental. O algo que hayas hecho tú, hasta un pastel serviría. ¿Sabías que Rambler le cantó a The God in the Corner? Algo que él mismo escribió, y ahora es el mejor jugador del equipo de básquet, dijo Simón, en plan conversación. ¿Qué digo? ¿Qué digo para que el dios aparezca? Pregunté, con la voz temblorosa. Lo dices en voz alta. Esto es una ofrenda a The God in the Corner. Luego dices cuál es tu deseo. Y ya, el dios se lleva la ofrenda y se acabó. Ah. Lo más importante. No intentes tomarle una foto al dios ni grabarlo de ninguna forma. O prender la luz y revelar qué hay en la esquina. Hay consecuencias, ¿sabes? Me explicó Simón. ¿Y qué pasa si hago eso? Pregunté, sintiendo cómo se me metía el miedo en la voz. Bueno, mi tío lo hizo una vez. No lo volvimos a ver jamás. Creo que todavía podría estar vivo, pero, honestamente, ¿no es más espeluznante que estar muerto? Los muertos no sufren, dijo Simón tan tranquilo que me dio un escalofrío. Gracias, Simón. Eso es todo lo que necesitaba saber, dije, de golpe. De nada, señora Kim. Te veo en clase, dijo Simón, y colgó. Me quedé ahí unos minutos, pensando de verdad en lo que yo estaba por hacer. Ya había cruzado una línea por llamar a un alumno, como lo hice hace rato. ¿De verdad estaba así de desesperada? Para intentar hacerle una ofrenda a algún tipo de dios que vive en una esquina. Yo no podía perder a Aquiles y había, aunque fuera una posibilidad mínima de salvarlo. Pero no tenía ni idea de qué iba a ofrecer. No soy artista ni músico. Apenas puedo cocinar, y no estaba segura de si a The God in the Corner le iba a gustar algo como huevos revueltos y mac and cheese. Entonces me cayó el 20. Sí tenía algo para ofrecerle. Algo con muchísimo valor sentimental. Me dejé en cuclillas y metí la mano debajo de la cama para sacar una cajita fuerte, una lockbox, donde guardo las pocas cosas valiosas que tengo, más documentos importantes. La abrí y saqué un reloj antiguo. Era el reloj de mi papá, y antes había sido el de mi abuelo. Mi papá murió cuando yo era adolescente, y era de las pocas cosas que él me dejó. Me daba demasiado sentimiento como para ponérmelo diario, pero lo sacaba de vez en cuando para agarrarlo, y pensar en mi papá. Se me cayó el corazón en cuanto lo tuve ahí. En serio era la cosa más valiosa que yo tenía en el mundo. Pero lo iba a soltar si eso significaba salvar a alguien que yo amaba. Levanté la mirada y clavé los ojos en la esquina del cuarto que quedaba más lejos de la cama. La luz siempre batallaba para llegar hasta ahí. Me puse de pie y apagué rápido la luz de techo. La mitad del cuarto se fue a una oscuridad casi total, y la esquina misma quedó completamente negra. Me fui acercando a la esquina, con una mezcla de miedo y una ansiedad esperanzada. Dejé el reloj en el borde de la sombra. Tragué saliva y empecé a hablar. Esto es una ofrenda para The God in the Corner. Por favor, sana a mi novio Kyle y haz que esté tan sano y completo como antes del accidente, dije, bien tímida. Pasaron unos segundos, y en mi cabeza se arremolinaron un montón de emociones encontradas. ¿Tenía que hablar más fuerte? Tal vez la ofrenda no era lo suficientemente buena. O la explicación más probable, que todo esto estaba completamente loco, y que mi alumno me había salido con una broma asquerosa cuando yo no estaba en mis cabales. Y entonces las sombras se movieron. Me quedé sin aire, me eché para atrás y terminé en el piso, plana. De las sombras salieron dos brazos. Sentí un grito atorado en la garganta, y me llevé la mano a la boca. Los brazos eran largos, muchísimo más largos de lo que podría tener un brazo humano. La piel era un gris cenizo oscuro, no negro. Las manos eran largas, y los dedos, delicados, casi como femeninos. Unas uñas cortas, oscuras, relucieron en la luz tenue y me llamaron la atención. Las manos se movieron lento y con propósito. Agarraron el reloj y lo giraron hacia la sombra, como si una cara que yo no podía ver estuviera evaluando la ofrenda. Escuché un murmullo lejano, un susurro que sonaba contento.
Y luego los brazos, las manos y el reloj se retiraron hacia las sombras, como una piedra que se pierde en un lago después de que la tiras. Yo grité entonces, un sonido chiquito y patético, mientras corría fuera del cuarto. Me quedé temblando en la sala, intentando procesar lo que acababa de ver. Lo que acababa de hacer. No volví al cuarto esa noche. No hacía falta. No sé cuánto tiempo había pasado. Probablemente no más de 20 minutos, cuando sonó el teléfono. Era la mamá de Kyle. Maddie. Maddie, tienes que venir al hospital ahora mismo. Casi gritó del otro lado. Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Kyle está muerto? Sollocé, temiendo la respuesta. No. No, ya está despierto y está bien y te está pidiendo. Me gritó ella de regreso. Kyle estaba curado. Fue algo que no fue menos que un milagro. Lo estaban teniendo como un caso médico increíble, y los doctores prometieron que iban a hacer estudios sobre él en el futuro. Me lo llevé a casa unos días después. Él era el mismo de siempre, Kyle, aunque ahora me molestaba porque yo quería las luces prendidas en el cuarto y porque ahora siempre me quedaba viendo las esquinas. Nos comprometimos no mucho después y nos casamos. Incluso empezamos nuestra propia familia. Simón siguió siendo un buen estudiante. Se graduó de la preparatoria como el mejor promedio, y consiguió una beca completa para una universidad súper prestigiosa. Y aún así, eso fue hace años, y ahora veo el nombre de Simón en las noticias. Ha empezado una nueva compañía de tecnología, y la gente dice que va a ser la próxima Tesla. En las fotos que he visto de él, se ve guapo y confiado. Y siempre me deja con la misma duda, ¿hasta dónde llega el poder de The God in the Corner?